Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles una vez más a través de este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, para aquellos que no me conocen, es un honor estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Como cada semana traemos un mensaje maravilloso de parte del Señor y yo te pido que dispongas tu corazón para que el Señor haga lo necesario. Dice que su palabra es enviada y que antes de que regrese al Señor, que primeramente hará lo necesario para lo que fue enviada. Amén. Entonces nosotros declaramos que esta palabra, es una semilla que será sembrada en cada corazón para que en el tiempo necesario dé el fruto que Dios quiere que dé. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí, vamos a ponernos en las manos del Señor para recibir del Señor este mensaje. Dios, te damos gracias, Padre, queremos honrarte y bendecirte, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo la revelación de tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor, y a ponerla por obra, Señor, para que dé el fruto que tú quieres que dé, Señor, hasta el 100 por 1. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios, gracias. El tema de hoy, mi hermano, si tú eres de las personas que apuntan, el tema es no abandones el desierto. No abandones el desierto. ¿Sabes que Dios, cuando nos manda a llamar, Dios ya tiene un plan perfecto para nuestra vida? Amén. Pero para quitar, para moldearnos, para limpiarnos, para hacer espacio para lo que Él nos quiere entregar, Dios usa muchas veces los desiertos, la mayoría de las veces. Amén. Entonces, Dios primero tiene que procesarnos para quitar todo lo que estorbe, para depositar en nosotros todo aquello que Dios quiere entregarnos. Amén. Vamos a ver la historia de Moisés y cómo es una historia muy hermosa, ¿verdad? Vamos a tocar ciertos puntos nada más así rápido por cuestión de tiempo, pero muy sustanciosos. Amén. No te voy a leer todos los capítulos, los versículos ni los capítulos, pero te voy a leer algunos para darte una idea de la vida de Moisés y del plan perfecto que Dios tenía para su vida. Amén. En Éxodo capítulo 2 en adelante podemos ver la vida de Moisés desde que nació, creció y se desarrolló hasta la edad adulta, y de cómo Dios ya tenía un plan y un propósito para su vida. Amén. Si tú ya has leído la historia de Moisés, si no, léela en Éxodo del capítulo 2, del capítulo 2 en adelante. Viene la vida de Moisés desde que nace. Dice que el faraón egipcio que estaba a cargo en ese tiempo manda matar a todos los niños hebreos, a todos los niños varones. Y de cómo su mamá, la mamá de Moisés, lo protege, lo esconde durante algunos meses, y al no poderlo esconder más, le hace una canastilla y la forra de una brea para que no le entre el agua, y lo pone al niño ahí y lo avienta al río. Dice también la historia que más adelante estaba la hija de Faraón bañándose en el río con las personas que le servían, y dice que al ver la cesta, dice: tráiganmela, y se la traen, y resulta que era Moisés. Ella le dice a su padre, el faraón, que se había encontrado un niño hebreo y que era muy hermoso. Dicen que Moisés era muy hermoso. De ahí viene la palabra de los Moisés, donde ponen a los niños. Ok, entonces dice que ella le ruega a su padre que se quede con él, y su padre acepta. La hermana
de la hija de Faraón, su hermana le dice: te voy a traer una mujer hebrea que esté amamantando. Y aquí empieza lo maravilloso de la historia de Moisés, porque no es casualidad que la mamá lo haya puesto en el río y que adelante haya estado la hija de Faraón y que lo recogiera, porque era una muerte inminente. Si Moisés continuaba en el río, las corrientes, los animales, etc. Entonces Dios ya tenía todo un plan y tenía preparado cómo Moisés iba a desarrollar su vida. Amén. Entonces la hermana va y le trae una mujer hebrea que estaba amamantando, y esa mujer era nada más y nada menos que la mamá de Moisés. Y escucha lo que le dice la hija de Faraón. Le dice: toma este niño y críamelo. O sea, llévatelo, amamántalo, es un niño de meses, llévatelo y te voy a pagar para que lo hagas. Wow. Vemos cómo hay un plan para matar a Moisés, y Dios dice: ok, ese es tu plan, humanamente ese es el plan que tú tienes contra Moisés, pero yo lo voy a cambiar completamente, y no solamente no lo vas a matar, sino que aparte lo vas a salvar, y aparte se lo vas a entregar a su mamá otra vez, y aparte le vas a pagar. Wow, está tremendo esto. Entonces, fíjate, continúa. Ya que el niño crece, la mamá lo regresa a la hija de Faraón, y Moisés es educado en el palacio con los mejores maestros. Le dan la mejor educación a Moisés de aquellos tiempos. Imagínate. Entonces, Moisés, ya grande, paseándose por el palacio, él decide salir a la ciudad donde habitaban los hebreos, los hermanos de Moisés, y se da cuenta de que un soldado los estaba maltratando a dos de ellos, y se da cuenta de las cargas que les ponían, y Moisés se enoja mucho y le reclama al soldado y lo tiene que matar. Ve que no hay nadie y lo mata y lo esconde y lo entierra en la arena para proteger a sus hermanos. Porque Moisés seguía teniendo, a pesar de que había sido educado en el palacio de Faraón, Moisés seguía teniendo aprecio por sus raíces. Amén. Él no olvidaba que él era un hebreo. Un hebreo, mi hermano, es un judío nacido fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Jerusalén, de aquellos tiempos. Cuando los hebreos cuando los judíos se movían de los lugares donde estaban establecidos, como en ese tiempo que estaban viviendo en Egipto, por una hambruna que hubo, y fueron y llegaron allá a Egipto, cuando nacían, a ellos se les daba el nombre de hebreos. Entonces, pero en realidad pues son judíos, son israelitas. Entonces, ya Moisés, al matar al soldado egipcio, él piensa que nadie lo ve, y al otro día siguiente ve que dos hermanos hebreos estaban peleando, y él les llama la atención, y uno de ellos les dice: ¿es qué, Moisés, nos vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés se asusta pensando que nadie lo había visto, y él sabía que su vida estaba en peligro. Entonces Moisés huye al desierto. Entonces, fíjate, la vida de Moisés había sido hasta cierto punto cómoda. ¿Por qué? Porque él vivió en el desierto. Imagínate vivió en un palacio real. O sea, imagínate la vida de Moisés. De repente se ve en un desierto.
Es un lugar, un desierto, mi hermano, es un lugar donde hay mucha escasez, donde hay situaciones muy difíciles, donde hay situaciones muy peligrosas. Hay muchos peligros en el desierto. Entonces Moisés huye al desierto. Y fíjate, vamos a leer lo que pasó cuando Moisés llegó al desierto en Éxodo 2, del 15 al 22 de la Reina Valera 60. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, cuando Moisés mató al soldado, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, en el desierto, en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Jetro, a su padre, que también se llamaba Reuel, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Fíjate, escucha. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Fíjate, la vida radicalmente de Moisés cambia. De vivir en un palacio, vivir en un desierto. Pero en ese desierto, él encuentra a unas personas, a unas mujeres que estaban siendo maltratadas. Él las defiende y les da agua para que le den a sus ovejas. Y el padre de ellas, llamado Jetro, las manda que lo traigan al forastero para darle de comer. Y le dicen: quédate a vivir con nosotros. Y él se queda a vivir con Jetro, y Jetro le regala una hija, y de ahí le nace un hijo. Ok, entonces fíjate cómo cambia radicalmente la vida de Moisés. Pero hasta cierto punto, Moisés estaba estableciendo su vida de una manera diferente. Amén. Entonces, escucha, Moisés se convierte en pastor de las ovejas de su suegro y estuvo viviendo por 40 años en la tierra de Madián, ayudando a su suegro Jetro y viviendo con su esposa y sus 2 hijos. Él logra crear una familia ahí donde estaba, con su suegro, su esposa, su hijo, y luego tiene otro hijo y tiene sus 2 hijos. Y él se hace pastor de ovejas de su suegro, de las ovejas de su suegro. Se pone a apacentar ovejas. Y una vez estando apacentando las ovejas, dice que subió al monte Horeb y vio una zarza que no se consumía. Las zarzas en el desierto son unas plantas que de repente prenden fuego, se consumen y se desaparecen. Y dice que él ve una que no se consumía y se acerca, y ahí Dios le habla a Moisés. Fíjate, vamos a verlo en Éxodo 3, del 5 al 6. Dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escucha, fíjate, ahí empieza Dios a establecer el propósito de Moisés. Ahí empieza Dios a establecer el propósito de Moisés. Allí en el desierto, Moisés tiene un encuentro con Dios. Amén. Vamos a ver Éxodo 3, del 9 al 10, lo que le dice Dios a Moisés. Le dice:
he escuchado el clamor de mi pueblo, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate cómo Dios le revela a Moisés el propósito por el cual, el propósito de la vida de Moisés, el propósito de Dios en la vida de Moisés. Le dice: tú vas a ser el encargado de sacar a mi pueblo de Egipto. Fíjate cómo aquí nos damos cuenta que la vida de Moisés empieza a tomar sentido. No era casualidad que Moisés había sido educado en el palacio real. Él sabía cómo comportarse, él conocía los protocolos del palacio, y para poder ir a hablar con el faraón, él sabía cómo entrar y salir de ese palacio. Dios le dice: vas a ir a hablar con faraón y le vas a decir que yo te envío, y tú puedes leer la historia, de ahí empieza a Dios a mandarle las plagas, y Moisés entraba y salía y siempre hablando con faraón. Pero dice que Moisés hallaba gracia delante de faraón, porque Moisés iba y le decía: si no dejas ir al pueblo de Israel, el Dios Jehová te va a mandar una plaga de langostas, te va a mandar. Y constantemente estaba, y se cumplían las amenazas que Dios le hacía, o las advertencias. Entonces la vida de Moisés estaba en peligro, pero Moisés, como él había vivido en el palacio, él sabía cómo dirigirse a un faraón, sabía cómo las reglas, los lineamientos, aparte de que Dios le daba gracia. Entonces aquí empieza a tomar forma la vida de Moisés, empieza a tener sentido. Amén. Entonces, escucha, fíjate, tampoco fue casualidad que Moisés viviera 40 años en el desierto de Madián. ¿Por qué? Porque él ya conocía el desierto, la vida en el desierto, las limitaciones en el desierto. Y escucha, Dios le dice a Moisés: vas a sacar a mi pueblo y lo vas a llevar por el desierto y los vas a llevar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Tú puedes leer toda la historia en Éxodo, nomás te la estoy simplificando. El punto es que Moisés, todo lo que Dios lo había preparado, era porque Dios lo iba a usar, y necesitaba que Moisés estuviera capacitado para el plan que Dios tenía para él, que era el de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel. No es casualidad que Moisés hubiera vivido 40 años en el desierto. Él ya conocía perfectamente el desierto. Imagínate, después de vivir 40 años. Cuando Moisés llega al desierto, él tenía 40 años. Cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel, él ya tenía 80 años. Ya era un hombre maduro. Ya tenía madurez. Pero el punto es que para poder guiar a más de 4 millones de personas que aproximadamente se creen que eran el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, necesitaban un líder que tuviera el conocimiento del desierto, del lugar por donde Dios los iba a transitar. Amén. Fíjate, Moisés, estando ya en el desierto con el pueblo de Israel, después de que los deja a Faraón libres y etcétera, y pasa todo lo que acontece durante el trayecto, dice que su suegro va y lo visita al desierto. Dice, ya en el desierto llega el suegro de Moisés, Jetro, en Éxodo 18, 6 y 7, fíjate lo que dice la Reina Valera 60. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro,
vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Fíjate, qué maravilloso es la vida de Moisés. Jetro, su suegro, va y lo visita y le dice: te traigo a tu familia, Moisés. Es muy difícil, mi hermano, estar en el desierto sin una familia. Te lo digo yo. Aunque Dios siempre ha estado con Moisés, no deja de ser muy difícil para Moisés él solo estar guiando sin el apoyo de su familia, de su esposa, de sus hijos, al pueblo de Israel. Jetro llega y le dice: te vine a visitar y te traje a tu esposa y a tus hijos. Imagínate la alegría de Moisés. ¡Wow! Toda la familia ahí reunida y cómo están. Y dice que se preguntaban cómo habían estado. Jetro al día siguiente se da cuenta, el suegro de Moisés, que Moisés se hacía cargo de todos los problemas del pueblo que venían, de todos los pleitos, de todas las situaciones difíciles, las carencias, venían con Moisés. Y Jetro le dice a Moisés que él no podía solo encargarse de todos los problemas del pueblo. Imagínate la cantidad de personas que eran. Y todos venían a quejarse con Moisés de problemas entre ellos, etcétera, o de necesidades, etcétera. Entonces Jetro le habla con Moisés y le da un consejo. Escucha. En Éxodo 18, del 17 al 23, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones responsables, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave te lo traerán ellos a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¡Wow! Ve nada más el consejo que le da Jetro, su suegro, a Moisés. No solamente lo recibe en el desierto, le regala una hija, lo hace parte de su familia, va y lo visita en la encomienda que Dios le había dado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, que lo llevaba por el desierto, 40 años en el desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto solo. Después estuvo con 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Aquí viene lo más maravilloso. Moisés fue procesado en el desierto, mi hermano. Moisés aprendió a mantenerse en el desierto. Escucha lo que te voy a decir. ¿Sabes qué significa Jetro? Jetro significa, que es el nombre del suegro de Moisés, significa excelencia o posteridad. Esas dos palabras juntas, mi hermano,
significan excelencia futura. Muchas veces conocemos a Dios y Dios permite un desierto en nuestras vidas. Y mucha gente, mi hermano, yo tengo 11 años de conocer al Señor, han abandonado los desiertos. ¿Y sabes qué significa aquí un desierto? Es una excelencia futura. Porque en el desierto, mi hermano, aprendemos a ser personas excelentes para manejar las situaciones posteriores que Dios quiere poner en nuestras vidas. Moisés, mi hermano, pudo haber abandonado el desierto y haberse ido en busca de una vida más cómoda a la cual él estaba acostumbrado. Él, me imagino, en el desierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo vivía en el palacio, voy a buscar un lugar adecuado para mí, Él no pensó así. Él sabía que Dios tenía un propósito. Y no solamente eso, él en el desierto encontró una familia. Él prefirió quedarse en el desierto. Y ahí en el desierto, mi hermano, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le reveló su propósito. Y Moisés entendió que todo el proceso que él había vivido era para cumplir el propósito de Dios. Moisés murió en el desierto y dice que fue ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque Moisés cumplió con el propósito de Dios en su vida. Un hombre excelente, un hombre que en el desierto se hizo un hombre excelente, con una excelencia en todos los sentidos, para poder cumplir el propósito de Dios. Mi hermano, no abandones tu desierto. Tu desierto te va a hacer una persona excelente y vas a conocer a Dios y su propósito en tu vida. Dios quiere llevarnos a ser personas de excelencias. ¿Cuántos estamos dispuestos a permanecer en el desierto y decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí? Amén. No es fácil, mi hermano, pero sí es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabes cuáles son los planes de Dios? Ya por último, Jeremías 29:11. Dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Esos son los planes del Señor para nosotros. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza en Él. Amén. Cierra tus ojos allí. Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Entendemos, Señor, el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor. Sabemos que estamos siendo procesados en este desierto, Señor, pero aquí permanecemos. Queremos seguir haciendo tu voluntad, Señor. Queremos seguir siendo transformados, Señor, para poder cumplir tu propósito. Gracias, Dios. Haznos personas excelentes, Señor. Haznos personas excelentes, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Milagroso Señor, solo quieres el lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Levanta tus manos ahí, ríndete al Señor. Aquí estoy, Señor. Cumple tu propósito en mí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Milagroso Señor. y quieres el lugar de tu
y en lo que harás en mí, Señor, y en cada uno de mis hermanos. Dile ahí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dale la gloria, dale la honra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dale toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser personas excelentes para cumplir tu propósito, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, nos rendimos a ti, Señor. También levantamos nuestras manos en señal de victoria, Padre. Gracias, Dios. Llena este lugar con tu presencia, Señor, y haz descender tu poder a los que estamos aquí, Señor. Sí, Jesús, y en lo que harás en mí, yo creo en ti. Y en lo que harás en mí, dale la gloria al Rey, dale la gloria al Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe, Señor, tú eres digno y merecedor de toda la gloria, Hijo de Dios Altísimo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú tienes planes de bien y no de calamidad para nuestra vida, a fin de darnos un futuro y una esperanza gloriosa, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria por toda la eternidad, Señor. Gracias, Padre. Tú estás conmigo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Oh Señor, gracias Padre eterno. Gracias Señor por habernos dado esta palabra, Señor, de no abandonar el desierto, porque en el desierto encontramos la excelencia, Padre. En el desierto, Señor, somos procesados para que cumplamos tu propósito, Señor. En el desierto tenemos un encuentro contigo, Dios, y tú nos revelas el propósito por el cual tú nos llamaste, Padre.
Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, Dios. Gracias. Mis hermanos, pues muchas gracias por sintonizar este canal. Te pido que compartas este mensaje para que la bendición llegue a todas las personas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Dios me los bendiga. Amén.